Playerita. No, 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 pero si te das cuenta no hay camisas, sacos y corbatas. Se escucha entrecortado, se escucha entrecortado, no sé si seas tú o sea yo. Adrián, ¿tú me escuchas bien o Eh, se corta para ti? No, se escucha bien, maestra. Ha de Yo me ser el escucho maestro bien. Fernando. Yo me escucho bien. Sí, Eh, Me da un minuto. Tengo un sí. minuto para conectar mejor el cable y no estar- Sí, dale, te esperamos. Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos. Vamos a dar unos minutitos para hacer un ajuste técnico e iniciamos, por favor. Maestra, hay que recordarle a los nuevos, porque se inscribió mucha gente en el grupo y que las preguntas son en el chat. Ok, Adrián, gracias. Creo que ya. A ver, ok. ¿Ahí me ¿Sí? escuchan? ¿Te escuchamos? Si no te aparece algún letrerito que diga conexión inestable o algo así. Ya, me aparecía, pero ya no. Ya me conecté con cable. Perfecto. Ok. Pues Ok. entonces, Adrián, estamos listos. Por favor, lanza la transmisión. Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Café con Derecho, tu cita legal con un shot extra de aprendizaje jurídico. Hoy, además de disfrutar de una buena taza de café, celebramos con orgullo y en el marco de nuestras fiestas patrias en México, recordando que la libertad y la justicia son valores que nos inspiran y nos dan identidad como nación. En este episodio 26 abordaremos un tema fundamental, que es el estándar de prueba en la vinculación a proceso. Un asunto clave para comprender cómo se toman decisiones en las etapas iniciales del procedimiento penal. Nos acompaña en este episodio un invitado de lujo que es el buen Fernando Allende, quien actualmente se desempeña como defensor particular y que con su amplia experiencia en la materia nos guiará durante este cafecito con derecho. Yo soy Alma Yesenia Peña Hernández y es un placer para mí compartir con ustedes reflexiones y análisis de café en café en este segmento. Así que hoy, lunes 15 de septiembre, pareciera ser que puente, pareciera ser que todos descansando y no dedicándonos a las cosas del ámbito jurídico, pero es mentira, porque los abogados no podemos descansar y tampoco mi querido Fer Allende descansa porque es un apasionado en estos temas de estándares probatorios, de razonamiento probatorio, particularmente de litigio penal.
Así que, Fer, en un día de puente, doble agradecimiento para ti que hayas aceptado estar con nosotros en este Café con Derecho. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, querida Alma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tus amables palabras. Y pues bueno, gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias también a los amigos de Indecac por la amable invitación. Y pues bueno, también a quien se está se está desmadrugando, como le queramos llamar. Son las 8 de la mañana. Todos pensaríamos que es un puente largo. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar acompañándonos en esta llamada, en esta mañana para hablar un poquito sobre el estándar probatorio, ¿no? Algunas reflexiones críticas sobre esta materia que es bien importante para todos los que hemos enfrentado alguna audiencia inicial, ¿no? Así que pues bueno, muchísimas gracias y qué mejor que con una tacita de café, así que pues bueno. Excelente, qué bueno. Quiero contarles a todos, porque fíjate, Fer, además te voy a compartir esta buena noticia. En el episodio de hoy, particularmente Café con Derecho está viviendo un poquito de cositas nuevas porque en los últimos días se sumaron muchas personas a nuestro grupo de WhatsApp. Es un grupo que tenemos exclusivo de Café con Derecho, a donde, pues como ustedes notaron, es ahí a donde compartimos las ligas de Zoom para poder tener acceso particularmente a la plataforma de Zoom. Si no, también envío pues saludos a quienes desde Facebook Live nos están acompañando. Pero lo bonito del grupo de WhatsApp, fíjate, Fer, es que también ahí podemos compartir algún material de interés. Seguramente hoy después de tu sesión les estaré mandando algunos artículos o algo que de pronto tú cites o nos hagas favor de compartir también para que estudiemos, porque la idea después de cada episodio es quedarnos con reflexiones, pero con retos también para seguir estudiando y para seguir preparándonos respecto de esto. A todas las personas que nos acompañan, recuerden que tienen la opción de escribir a partir de los chats sus dudas, los comentarios, las inquietudes que tengan y con todo gusto yo aquí leo y se las voy canalizando a nuestro querido Fer. Antes de entrar en materia, Fer, en estos programas a donde, como lo comentaba ahora fuera del aire, recordamos a todos, no es una conferencia, no venimos de saco y corbata, no hay formalismos, aquí se pueden conectar despeinados como yo hoy de despeinada, se pueden conectar en pijama, cero maquillajes y poses y esas cosas, no las hay. Café con Derecho no es para eso, Café con Derecho es para de café en café, como tú lo señalabas, ir charlando de un tema jurídico. Y también charlamos de café. Entonces, yo sé esa parte de Fer porque he tenido el gusto de compartir, digamos, segmentos, programas de capacitación contigo, Fer, pero es necesario que nuestra audiencia sepa. Fer, ¿qué tan apasionado es al café? ¿Cómo inicia un día de Fer? ¿Es necesario café? ¿O tomas juguito verde? ¿O tecito de manzanilla? ¿Qué cosa toma Fernando Allende en la mañana? No, sí, yo soy muy cafetero. Solamente lo dejo de tomar ya cuando el ojo me está, ¿no? Palpando, ¿no? Porque ya es exceso de café. Y generalmente cuando le varío, ¿no? A mí me gusta mucho, digo, el café de Chiapas es buenísimo, pero yo viví muchos años en Veracruz, así que me hice mucho del paladar cafetero de Coatepec. Así que, pues bueno, me gusta muchísimo el café y tengo de varias variantes, ¿no? Entonces, generalmente tiendo a cambiarle, porque a veces, pues bueno, hay que cambiarle un poquito ahí el sabor. Y en las mañanas y en las noches, ¿no? Regularmente más en las mañanas es cuando tomo mi café, me preparo mi cafecito, mi termo para que sea unas dos, tres tacitas y a darle, ¿no? Como que no sabe el día si no te tomas una tacita de café. Excelente, Fer, me encanta. Somos del mismo club. Ya te haremos llegar la taza de café con derecho y también cafecito chiapaneco para que disfrutes. Gracias. Entonces, pues bueno, aquí también solemos, como disfrutamos el café, Fer, recuerden todos en nuestra audiencia, por favor, que de pronto hacemos nuestros cortes diciendo salud con cafecito para que no se malinterprete. Así que este es nuestro primer salud de la mañana de 15 de septiembre con cafecito. Y bueno, vamos a empezar a platicar del tema. Para Em, los que vienen en vivo también, ¿eh? Salud. sí.
Solo no se proyecten los que están con la taza y en vez de café hay otra cosa. Sí, No juzgamos, no se preocupen. Ustedes síganos acompañando. Entonces, Fer, el tema particularmente contigo en esta mañana es estándares probatorios o como dice en el flyer, el estándar de prueba en la vinculación a proceso. Pero yo quisiera que por favor nos ayudes a contarle al auditorio que de este tema tú escribiste un libro, porque de verdad que ese libro que tú escribiste seguro costó muchos termos de café, muchas tazas de café, mucho esfuerzo y estudio de tu parte, porque entiendo que fue también tu tema de tesis. Quiero decirles que el buen Fernando Allende cuenta con el máster en razonamiento probatorio por parte de la Universidad de Girona y allá es estricto, forzoso hacer tesis, estudiar mucho, y eso vale la pena decirlo hoy en día, Fer, a donde hay muchas ocasiones a donde ya nadie escribe, ¿no? Y tienes el título, por ejemplo. ¿Quieres contarnos un poco de por qué elegiste ese tema para elaborar la tesis y que afortunadamente luego se vuelve libro y hoy en día podemos adquirir tu libro? sí, muchas gracias, Alma. Sí, así es. Por ahí en la época de pandemia se terminó ese libro, se publicó en 2021. Y lo empecé a trabajar básicamente desde el 2016 con un artículo que yo publiqué hace muchísimo ya en la revista del Instituto Federal de Defensoría Pública. Yo fui defensor público federal mucho tiempo. Entonces, pues una de las materias a las que más te enfrentas en el nuevo sistema de justicia penal, y también fui defensor público estatal en el Estado de México por ahí de 2009. Entonces me tocó enfrentarme también a estas audiencias iniciales en donde el punto central tenía que ver con este problema de cuándo realmente hay suficiente información para procesar a alguien, ¿no? Y de repente se tomó como que muy a la ligereza, ¿no? Esta idea de que con la idea de transitar a este nuevo sistema de justicia penal que buscaba una finalidad garantista, el estándar probatorio pues reducía considerablemente, lo cual era como que un sinsentido, porque si pasas de un sistema de justicia penal que se consideraba un tanto más inquisitivo a uno con vertientes o con venas más garantistas, pues redujeras el estándar probatorio y ahora simplemente se dijera que era pues más fácil vincular a proceso, procesar a las personas, porque se separaba el efecto del auto de formal prisión que traía aparejada la prisión preventiva y en el nuevo sistema se diferenciaba, ¿no? Este tema que tenía que ver con el auto de vinculación a proceso, el estudio de lo que tiene que ver con los elementos de fondo, hecho delictivo y probable intervención, y el estudio separado en este caso de la medida cautelar. Entonces, bajo esta idea decían que como ya el auto de vinculación a proceso no traía aparejada este efecto de la prisión preventiva, pues el estándar se justificaba en su reducción, ¿no? Sin embargo, en alguna charla que yo tuve con mi querido profesor, el doctor Manuel Miranda Strampes, pues él señalaba, ¿no? Me hacía esta observación que precisamente, pues en realidad esto era como un argumento un tanto falaz, porque el auto de vinculación a proceso era precisamente, comentábamos, la antesala a la prisión preventiva oficiosa justificada. Y básicamente, hoy día, pues estamos viendo que es una realidad que ese catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, pues va al crecimiento y no podemos vislumbrar, por lo menos en un buen tiempo, que esto tenga un efecto inverso y por lo tanto, dictado el auto de vinculación a proceso por un hecho que la ley señala como delito de prisión preventiva oficiosa, pues esto es la antesala prácticamente a la prisión preventiva oficiosa. Sabemos que hay dos plenos regionales, centro norte, centro sur, con los efectos restitutorios en vía de amparo, pues muy seguramente te van a aplicar la prisión preventiva oficiosa. En centro norte puede ser que no te apliquen la prisión preventiva oficiosa, pero tal vez te la aplican y haya necesidad de irnos un amparo para poder obtener esos efectos restitutorios y poder luchar en una audiencia diversa, el que no te aplique la prisión preventiva justificada. De esta manera, pues vemos que hoy día en realidad, y bueno, en paréntesis, no sabemos si esta jurisprudencia del centro, del Pleno Regional Centro Norte, vaya
a soportar mucho tiempo, pues con las ideas, ¿no? Con la ideología que puedan traer los nuevos jueces. Esperemos que sí, pero no lo sabemos. Entonces, en ese sentido, pues creo que hoy día podemos ver que nuestra realidad nos ha alcanzado para poder decir que la emisión de un auto de vinculación a proceso como antes y hoy, pues es la antesala de la prisión preventiva. Entonces, cuando uno como defensor se enfrenta a estas audiencias iniciales, pues tú lo que buscas es no lograr un auto de vinculación a proceso para poder saltar este tema de la prisión preventiva justificada u oficiosa. No hay de otra. Y entonces esto te lleva generalmente a los debates, ¿no? Yo recuerdo a un profesor mío también, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, también gran profesor, y él decía que la mayoría de los problemas en un proceso penal se resolvían por cuestiones en ese tiempo de insuficiencia probatoria. Y esto creo que es la realidad hoy día todavía, ¿no? Para poder resolver un problema en sede de vinculación a proceso o sentencia final de juicio, la mayoría de los problemas tienen que ver con una cuestión probatoria, es decir, si se cuenta o no con suficientes datos medios de prueba en el caso de la vinculación a proceso o en el caso de sentencia definitiva de juicio oral para poder justificar el delito. En este sentido, creemos entonces que el mayor de nuestros problemas tiene que ver con la comprobación o justificación, establecimiento o lo como quiera llamársele de los hechos en la vinculación a proceso, y el punto central en ello tiene que ver con el estándar probatorio. Esa fue una idea que siempre se tuvo y que de alguna u otra manera, pues bueno, era un problema siempre en estas audiencias, y eso fue de alguna manera la mayor de las motivaciones que me llevaron a emprender ese estudio. Y por supuesto, ¿no? Por la mayoría de los efectos que te genera, no solamente en las personas que son vinculadas a proceso, eso es una falsedad, ¿no? La prisión preventiva que se le impone a las personas y que para esto se requiere una vinculación a proceso, pues afecta no solamente a la persona procesada, afecta también todo su núcleo social, todo su núcleo familiar, y de repente nos olvidamos de esa parte, ¿no? De esa parte de que se busca en un sistema de justicia penal de corte garantista. Tener en cuenta que estamos procesando a personas que son sujetas de derechos, que son padres, que son hijos, que son hermanos, que son nietos, que son amigos. Y si bien es cierto que de alguna manera no podemos olvidar a la otra parte afectada, ¿no? En este caso a las víctimas, por supuesto, no debemos de perder en cuenta que hay un principio fundamental, que es el derecho a la presunción de inocencia. Más allá de que puedan instaurarse otras medidas cautelares para poder de alguna manera asegurar la no afectación o revictimización de estas víctimas, por supuesto. Estamos conscientes de ellos, pero siempre que hablamos de auto de vinculación a proceso, nos viene a la mente prisión preventiva. Ese es el problema, querida Alma. Y tremendo problema, justamente por todas las cuestiones que estás comentando. Aprovechamos este momento, Fer, para que tomes cafecito y porque les voy a compartir pantalla, porque nos están preguntando que cuál es tu libro, Fer. Ahí comparto la pantalla. Yo ahorita rápidamente entré a internet, lo busqué en Amazon o ustedes pueden googlear y ahí encuentran esta gran opción. El libro se titula El hecho que la ley señala como delito y estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso. Es un análisis y propuesta desde el razonamiento probatorio. Ahí tienen el autor, pues es nuestro invitado y amigo Fernando Allende Sánchez de Editorial Juventud. Si no, antes de que acabe el programa, Fer, tú nos dices de qué manera también, evidentemente además de internet, de qué otra manera podrían adquirir tu libro, pero ahí tienen ya el dato, por favor, para que, Y dime. sí, de hecho estamos ahí ya empezando a trabajar ya la segunda edición, eh, Súper. pero pues bueno, tenemos antes, este año tiene que salir antes un libro sobre control de detención y sospecha razonable, y terminándolo nos metemos a trabajar esa segunda edición que tiene que salir el próximo año, porque ya pasaron 4 años ya desde que salió, entonces ya es justo, ¿no? Que se hizo una publicación de muchos ejemplares, pues ya se terminaron a lo que yo entiendo, no sé si todavía se consiga, pero pues ya hay que trabajar la segunda edición, querida Alma.
Sí, además por estas cuestiones que comentabas de habrá ciertas cosas que actualizar y que incluso ahora y en lo poquito que viene se está poniendo muy interesante. Pero Fer, antes de, aguántame, creo que necesitamos un poco un poco más de café para entrar más de lleno al tema y te quiero regresar 2 pasos para algo un poco general e introductorio y es el planteamiento el siguiente. Am, Tú sabes que la figura de estándares de prueba, entre otras, pero particularmente de estándares probatorios, eh, yo lo digo así, o es muy amada o es muy odiada. Existen dos vertientes en cuanto a yo nos llamaría apasionados estudiando en el tema, que sí vamos sobre de esa línea y están los detractores, ¿no? Los de estándares, no, ¿para qué? La. O sea, evidentemente, si tú has escrito en el libro, vas sobre la línea de que sí, a favor de estándares de prueba, pero ¿por qué sí? ¿Por qué defender una postura de sí estándares de prueba? O sea, ¿qué beneficio piensas si aquí tenemos a estudiantes todavía de licenciatura en Derecho o personas que no han tenido pininos aún en razonamiento probatorio y fuese la primera vez que escuchan del tema? ¿Por qué les dirías tú que sí, que sí vamos sobre la escuela a favor de estándares de prueba, aunque tú sabes que mucho el argumento es, no vienen textuales en la ley, no se dicen, no se establecen claramente, pero entonces, ¿por qué sí? Sí, bueno, de alguna manera, sí, sí, sin duda yo soy de la idea más apegada a nuestro profesor, tú lo sabes, también eres egresada de Girona, de nuestro maestro Jordi Ferrer, ¿no? A mí me parece que la respuesta es una sola expresión o un solo derecho, seguridad jurídica, ¿no? No podemos nosotros resolver una cuestión atinente a los hechos para el procesamiento si no tenemos un enfoque de seguridad jurídica sobre, en este caso, qué podemos resolver con relación a si están o no justificados los hechos para poder procesar a las personas. De alguna u otra forma, si entendemos, ¿no? Algo así como lo que dice la profesora Carolina Fernández y el profesor Jordi Ferrer, a la seguridad jurídica como el estado de condiciones en las cuales los poderes cumplen de alguna manera sus funciones, de tal manera que se precisa cuáles son esas obligaciones que podemos exigir y cuáles son esos derechos que debemos de alguna manera respetar a los efectos de poder conducirnos en sociedad. Pues de alguna manera entonces los jueces tienen, en tanto garantes de derechos, en tanto aplicadores de la ley, tener que ofrecer seguridad jurídica en sus decisiones. Los defensores tenemos que hacer buenos pronósticos y hacer buenos argumentos y ofrecer buenas razones si queremos nosotros conseguir una no vinculación a proceso. Las fiscalías tienen que hacer también argumentos para poder saber cuándo han cumplido con su carga de poder aportar elementos probatorios para poder vincular a proceso a una persona o poder lograr su pretensión, que es la vinculación a proceso. Lo mismo con los asesores jurídicos. En el tema de los hechos, precisamente es, de alguna manera existe una pretensión de la Fiscalía de la Asesoría Jurídica de poder vincular a proceso a una persona. Y para esto se requieren dos elementos básicamente, que es lo que dice la ley, ¿no? Para los compañeros y compañeras que estudian la carrera, y hechos. No podemos nosotros aplicar la ley de alguna manera si no podemos tener hechos constatados, establecidos o justificados. Entonces, si a alguna persona se le imputa haber ejecutado un hecho delictivo, ejemplo, robo, y que lo ejecutó materialmente o directamente, para eso necesitamos tener en la realidad una descripción de hechos que acontecieron, y esto generalmente es lo que dicen los policías, lo que dicen los denunciantes. Y el Ministerio Público tiene que investigar, tiene que obtener de alguna manera investigaciones a través de sus policías, de sus peritos, para recabar entrevistas de personas afectadas, de testigos, dictámenes periciales sobre qué fue lo que se
robaron, cuánto valen esas cosas que se robaron, y así ir obteniendo en términos legales pruebas, ¿no? En términos generales, perdón. Y cuando digo pruebas, no quiero que digan, no, eso es para juicio, no. En términos generales, para los alumnos de pregrado, diríamos pruebas de alguna manera. El problema es que luego de que tenemos esas pruebas, tenemos que valorarlas. El juez tiene que valorarlas, tiene que analizarlas, ¿no? Y aquí viene un gran problema que se tenía. Los datos de prueba no se valoran, se ponderan, ¿no? Y mucho, mucho tiempo lo estuvieron diciendo. Incluso a mí me llegaron a hacer correcciones en audiencia, llamándome la atención de que los datos de prueba no se valoran. Simplemente es, los datos de prueba se valoran. No lo digo yo, lo dice el Código Nacional, y no hay ningún solo criterio en el Código Nacional para ponderar datos de prueba. Los criterios son para valorar los datos de prueba y medios de prueba, solamente que nuestra corte, algunos tribunales le llaman valorar, analizar o ponderar. Pero de alguna manera tiene que analizarse cuál es el contenido de cada prueba y tiene que después analizarse en su conjunto para poder saber qué tanta información nos aportan y poder de alguna forma concluir, ¿no? O inferir si es suficiente o no esa información para poder justificar los hechos. Y aquí viene el otro problema. Y la pregunta es, ¿cuándo tenemos información suficiente de acuerdo a eso que se ha aportado, que se ha valorado o que se ha ponderado? ¿Cuándo es suficiente? Y aquí viene alguna propuesta de decir, bueno, con que cumpla ciertos criterios, ¿no? 10, 11, 12 criterios, ¿no? El problema es, volvemos a lo mismo. ¿Cuándo cumplimos cada uno de esos 10, 11, 12 criterios valorativos, ¿no? Como algunos autores lo refieren. Básicamente aquí lo que requerimos en la propuesta de la cual yo de alguna forma sí considero que es realizable, como lo dice el profesor Jordi Ferrer, pues es establecer la satisfacción precisamente de un estándar probatorio. Porque este estándar probatorio, esta regla de decisión, nos va a decir a los jueces, a los fiscales, a los asesores, a los defensores, cuándo se ha cumplido. Y precisamente cuando de alguna forma se ha cumplido esta regla de decisión o este estándar probatorio, la consecuencia es que se acepte, que de alguna manera se diga que hay información suficiente y por lo tanto aceptar que estos hechos a los efectos de la decisión del auto de vinculación a proceso han quedado constatados, establecidos, justificados o corroborados, como queramos llamarle. Teniendo estos hechos, entonces, ahora paso a mi siguiente análisis, que es verificar si los hechos se encuadran en la norma penal, para entonces concluir que están satisfechos los requisitos materiales, hecho delictivo y probable intervención. De alguna manera, entonces, el estándar probatorio nos da esa seguridad jurídica de poder decir si está o no satisfecho esa suficiencia probatoria, si el fiscal cumplió o no con su carga probatoria, si la defensa o no tiene seguridad y su imputado de que está satisfecho o no esa regla y de generar seguridad jurídica por parte del juez a los efectos de su decisión. Y por supuesto, la crítica que se hace a este modelo es que no es realizable. Bueno, si no es realizable este modelo, mucho menos lo es la otra propuesta que lejos de exigirte un único estándar, te exige diversos criterios de valoración. Vaya, la inseguridad jurídica crecería en el otro modelo y aquí, por supuesto, me parece es más limitado el tema. Ahora, no pidamos, porque esto no son matemáticas, esto no es decir 2 por 2 son 4, 5 por 5 son 25. Estamos ante decisiones judiciales en donde lo que se busca es generar la mayor de las seguridades jurídicas. No buscamos generar una sumatoria, una multiplicación para poder decir, esto es exactamente lo que yo necesito, ¿no? Una operación aritmética que nos lleve a una seguridad total. No, esto sería pecar, ¿no? En una hiperracionalidad, exigir una hiperracionalidad que si este modelo no puede cumplir, tampoco ningún otro puede cumplir en el modelo de las decisiones judiciales, en el modelo de la interpretación del derecho, en el modelo de la comprobación de los hechos,
No podemos exigir esta hiperracionalidad que a veces se exige al modelo de los estándares probatorios y que se le critica mucho. Entonces, me parece que la seguridad jurídica bajo este tipo de modelos es mayor a la que ofrecen o pudieran derivar en otros modelos, ¿no? Esa es, creo, la reflexión crítica, querida Ale. Súper buena. Sí, y que evidentemente la técnica legislativa no nos da para tanto y esa no sería la finalidad, ¿no, Fer? Me preocuparía que de pronto alguien con mucha iniciativa equivocada de pronto diga, vamos a hacer 5 artículos y volvemos a reformar nuestro tan multireformado Código Nacional y decir, le agregamos los artículos para nombrar o citar, ¿no? A los estándares de prueba. Propiamente no tendría por qué funcionar así, pero me encanta que nos lo compartas así, nos lo enseñes así, Fer, en este aspecto de nos da seguridad jurídica y además sirve para justificar las decisiones judiciales. ¿Por qué sí te vinculé? ¿Por qué no te vinculé? ¿Por qué sí te condeno? ¿Por qué no te condeno? Entre muchas otras cuestiones. Y justamente porque sirve para justificar decisiones judiciales, de lo que no se trata, y sorry porque lo diga tan coloquial, pero justamente es a la expresión tan bonita que nos hacía Fer en la primera intervención, no pretenderíamos que la vinculación a procesos se convierta en nuestro nuevo vaso con agua y que como se dice en el bajo mundo, ¿no? Y ahora no se le niegue a nadie y a todo el mundo le doy el vaso con agua, entonces a todo el mundo vinculo, porque eso es lo que nos preocupa, no solo como defensores, ¿no? Sino como intervinientes en este sistema de justicia. Y justo hablando de esto de justificar decisiones, porque además tú ya nos adelantabas, querido Fer, ese ejercicio de valoración individual y valoración en su conjunto respecto de la decisión de la toma judicial, de la toma de decisión, perdón, este, algo que se escucha mucho en las audiencias y que fíjate que a mí me gusta trabajar con los grupos en clase y que ahora que tú eres el súper experto nos tienes que ayudar a también explicar esto, por favor. Cuando yo les pregunto, por ejemplo, pregunta con trampa, ¿cuál es el estándar probatorio que rige a la vinculación a proceso? Fíjate que en un 99% la respuesta es mínimo. Y entonces yo les digo, y les pregunto, ¿y de dónde sacan eso? Maestra, pues es que siempre que vamos a las audiencias, las y los jueces dicen, ya sabes, todo el rollo, ¿no? Y luego, y como en este momento el estándar de prueba es mínimo, vinculado, ¿no? Te vinculo a proceso. Y bajo esa expresión se ha creado pues a mí me parece un error, de nombrarlo como mínimo y que además digo, y pues como es mínimo te vinculo, pero vamos de nuevo, no justifico la decisión. Entonces, ayúdanos a aclarar esto. ¿Se llama mínimo el estándar? ¿No se llama mínimo? ¿O qué está pasando respecto de estos ejercicios? Ese es un problema que se trae desde, yo creo, por lo menos 2010. Yo empezaba a escuchar esas expresiones, ¿no? De que el estándar era uno mínimo. Fuera ya de los juzgados, uno como pues siempre han dado, siempre he sido defensor público hasta hace un año, pues ya platicas con el fiscal, platicas con el juez, con el asesor, fuera de todo este contexto de una audiencia. Y cuando tú les preguntas, bueno, explícame algo, ¿a qué se refiere con eso de que el estándar es mínimo? No, pues es que así el legislador le dice, lo quiso. Y, desde aquella época yo ya había leído las exposiciones de motivos de la reforma constitucional de 2008, todas las iniciativas, dictámenes, y no encontré, por lo menos, y puede que se me haya pasado, y así lo digo en el libro, alguna referencia a que el estándar probatorio para vincular a proceso sea mínimo. No, no lo encontré. Lo único que sí refiere es la necesidad de bajar la exigencia probatoria de una plenitud probatoria, que ya nuestra Suprema Corte había emitido una tesis aislada en donde decía que para justificar el cuerpo del delito en el sistema tradicional no era necesario acreditar plenamente el hecho. Ya la Corte ya se había pronunciado. Y en ese sentido, entonces, lo que sí dice nuestro poder reformador
es que es necesario disminuir, porque no es posible, como no lo es fuera del campo de los procesos judiciales, mucho menos en el campo del proceso judicial, establecer una plenitud probatoria. Mucho menos es posible hacerlo en una etapa tan temprana como es donde se emite el auto de vinculación. Y tiene toda la razón, ¿vale? Pero de ahí a dar el salto a decir es uno mínimo, no lo hay. Entonces, es un mito judicial de que es un estándar mínimo. Ahora, ¿cuál es ese mínimo? Ese es el problema. Dice, bueno, por lo menos explícame cuál es el mínimo. Y algunas veces en audiencia, para poder generar el contradictorio, yo he llegado a requerir al fiscal, señoría, la fiscalía basa su argumento en que es un estándar mínimo y lo ha reiterado tantas veces, por lo tanto, a los efectos de poder generar seguridad jurídica en mi defendido me pide saber que la fiscalía le explica a qué se refiere o que explique a qué se refiere con ese mínimo. Nunca contesta. ¿Por qué? Claro. Porque no hay contestación. La idea del estándar mínimo es parte del concepto, de los conceptos de estándar probatorio. Si nosotros analizamos la mayoría de los conceptos, vamos a encontrar implícita la idea de que es una regla de decisión que nos exige un mínimo a probar. Pero entonces yo diría, ok, si para ti es un mínimo, aplícame la regla del mínimo probatorio para condena. El mínimo estándar que se debe de satisfacer para condena es más allá de toda duda razonable. Ese es el mínimo. Pero ¿cuál es el mínimo para la vinculación a proceso? Y aquí no lo hay. Y aquí viene el problema que tú señalabas hace un momento. No está en la ley, como tal no está en la ley, solamente habla de indicios razonables. Y en el libro lo analizo. Indicios razonables es una expresión que está implícita en diversas legislaciones, incluso en algunas decisiones de la Corte Interamericana. El problema es darle contenido a esto de indicios razonables. ¿Qué es indicios que son razonables? Y el problema, hay una gran cantidad de fenómenos en el lenguaje y por lo tanto también en el lenguaje jurídico que tienen que saber con la idea de qué es, cuándo hay, en este caso, ambigüedad, qué significa indicios, qué significa razonable, qué con fines tiene cada uno de estos términos. Y ese es un gran problema. De ahí entonces que como en todas las leyes es imposible no hacer una labor interpretativa. Y una gran área del conocimiento que nos ayuda a poder entender este tipo de cuestiones, pues es el razonamiento probatorio para poder entender qué contenido le podemos dar a esta expresión de indicios razonables. Y el problema aquí es doble, porque para entender la expresión de mínimo o de estándar mínimo, la pregunta sería, ¿en correlación a qué va a ser ese mínimo? Porque ¿cuál es la exigencia para la defensa para que no se le vincule a proceso? El artículo 316 y el 19 constitucional solamente habla de que el fiscal deberá de tener datos de prueba, ¿no? Que aporten indicios razonables. El fiscal. Y ahora la pregunta es, ¿y la defensa? ¿La defensa qué tiene que hacer o cuál es el estándar de la defensa para poder establecer que en su caso no debe de vincularse a proceso? Porque solamente habla que la carga de prueba del fiscal es de indicios razonables. ¿Y cuál es la carga que en su caso debería de satisfacer la defensa para lograr una no vinculación? Y esto precisamente fue alguna de las motivaciones que me llevaron desde el 2020 y en el trabajo del máster en razonamiento probatorio, 2017, si no mal recuerdo, a poder justificar la implementación de este estándar de probabilidad prevaleciente como un mecanismo para poder dar solución a las diversas problemáticas que se presentan en una audiencia inicial en este debate, ¿no? Que se declare que está justificada aquella que tenga o que esté más de alguna manera esté mejor corroborada que la otra, o que sea, en otras palabras, más probablemente verdadera. Esta es la idea de por qué me llevó a establecer este estándar desde el trabajo final del máster y después en el libro, porque con esto se busca eliminar este problema también del estándar mínimo. ¿Y cuál es ese estándar mínimo para la fiscalía? ¿Cuál es el contenido? ¿Y cuál es el estándar mínimo para la defensa? ¿Y esto qué nos ocasiona? Inseguridad jurídica, ¿no? E incluso hoy día tenemos algunas tesis, fíjate, que de manera poco clara
y contraviniendo totalmente, creo yo, los motivos que llevaron a esta reforma del estándar probatorio, a exigir a la defensa, en algunos casos, prueba plena si quiere que no se le vincule. Y en otros, hablar de probar más allá de toda duda razonable si quiere que no se le vincule a la defensa. Entonces, imagínate cuál es la presunción de inocencia donde tú distribuyes cargas probatorias para la fiscalía. Claro. El poder justificar con indicios razonables y para la defensa, si argumentas alguna causa de exclusión del delito, tienes tú que cumplir con una plenitud probatoria o con un más allá de toda duda razonable. De verdad hay una presunción de inocencia, hay una igualdad probatoria cuando tú haces un desequilibrio en las exigencias probatorias de una u otra parte. Por eso me parece que bajo el principio de justificación racional de los hechos, este estándar da una mejor solución a estas problemáticas, Alma. Claro, y que además, o sea, de lo preocupante que nos para las antenitas esto que comentas, sin olvidarnos de que estamos en una etapa bien temprana, súper temprana, donde incluso todavía vendrá una investigación complementaria. Y justamente ahí la injusticia, ¿no? O sea, ¿por qué la defensa tendría que tener, digamos, la vara tan alta si fuese el supuesto último que tú nos planteas, versus a la fiscalía con un disque estándar mínimo, ¿no? Entonces, es muy importante esa reflexión. Ahora, respecto a la probabilidad prevalecente, incluso tenemos bibliografía internacional, ¿no, Fer? O sea, podríamos voltear a ver ahí este estudio que hacen en otros países. Ahora que hablabas de los indicios razonables, recordaba, por ejemplo, cómo Chile y Argentina le llaman indicios vehementes, ¿no? En este estudio comparado. A mí me gusta mucho comentar esto de indicios vehementes porque cuando justo en la duda o en el estudio de esto iba para allá a ver por qué lo tienen así, y fíjense que en Argentina particularmente explican a los indicios vehementes relacionados a la vehemencia, y la vehemencia se refiere a eso que se nota, a lo que efervece, y lo relacionan también a la flagrancia, porque la flagrancia de flagrare es porque ahí lo tienes. Entonces, si observamos esto justamente, debería de notarse, debería de ser vehemente la justificación del hecho, como tú lo señalas, para que entonces vincule. Porque seguro mira, traemos ahorita, ya somos más de 200 personas conectadas entre Facebook y Zoom. Qué gusto, de verdad, muchas gracias que en este lunes de puente estemos aquí tomando café y hablando de estándares probatorios. Pero seguro, Fer, en los 200 que estamos conectados ahorita, yo me atrevería a decir que más de la mitad de los que litigamos hemos estado en audiencias a donde te vinculan con nada, ¿no? Y que de verdad sales con una frustración tremenda porque dices, ¿y con qué me vinculó? O no, bueno, porque nos atribuimos así la expresión, ¿no? O sea, ¿y el juez con qué me vincula así? Y esto me hace pensar en la reflexión de que entonces justo para justificar que es que sí colmaste el estándar probatorio en esta para la vinculación a proceso, requiere de un ejercicio exquisito de motivación por parte de la persona juzgadora, ¿no? Porque me refiero a ese ejercicio exquisito de motivación en la medida en la que la o el juez te explique bien y bonito cómo arribó a la decisión de sí te voy a vincular, Fernando, dices, claro, es porque está encontrando justificado eso y lo expone, ¿no? Porque si no, justamente estos son los problemas cómo es lo que callamos los abogados en las frustraciones de cuando te vinculan con nada, ¿no crees? Sí, claro, es de verdad, híjole, no, yo tuve una audiencia el día sábado, ¿no? De revisión, digo, de revisión de medida cautelar. Híjole, de verdad que terminé, pero deja tú lo enojado, como tú lo dices, ¿no? Frustrado tremendamente porque ya ni siquiera es una cuestión probatoria, ya ni siquiera es un tema en donde la fiscalía justificó, es el juez el que está haciendo el trabajo del fiscal, ¿no? Y hasta el fiscal se queda viendo como espectador entre el debate del juez y la defensa. Y entonces tú dices, bueno, vaya,
Es tremendamente frustrante ese tipo de decisiones, porque bueno, no es que tú esperes el por lo menos llevarte a todos tus defendidos, ¿no? También entiendes, hay un sentido de aplicación del derecho, pero sí por lo menos, como tú lo dices, que dé una buena justificación, una sensata justificación, que es por lo menos lo que a veces esperamos nosotros como abogados y nuestros defendidos. Si el Código Nacional establece por ahí del artículo 261, 265, el que los jueces deben en lo individual y en su conjunto motivar las decisiones en cuestión probatoria, pero habla también de explicar y justificar. Y precisamente la explicación va hacia los justiciables, ¿no? Ya no hables tú de justificación, sino por lo menos bajarles esa justificación y explicarles a los justiciables el por qué te estás quedando, ¿no? Eso es por lo menos lo que ellos piden. Oye, explícame bien por qué yo me estoy quedando. Y muchas veces ahí donde hay que justificar o explicar el por qué se satisface este estándar, es donde viene la problemática, ¿no? Y muchas veces también pasa esto, ¿no? Lo terminan con una expresión, yo creo que también les ha pasado. Para la vinculación a proceso no se requiere probar, basta con suponer, basta con establecer. Y cuando uno va, y también lo explico en el libro, ¿no? Cuando uno va y busca el significado de lo que son estas palabritas de suponer, establecer, nos llevaríamos una tremenda sorpresa que dentro de los significados de estas palabras, pues se hace referencia precisamente a la idea de dejar sentado o dejar probado algo con prueba, dicho en términos generales, porque no es otra actividad la que hacemos en realidad. Si bien cambia el mecanismo, ¿no? Para la vinculación a proceso, para vincular a proceso, dicen, hay que establecer, hay que establecer o suponer. Pero ¿qué es establecer o qué es suponer a partir de lo que la Corte dijo en esa, creo, malinterpretada jurisprudencia 35-2017, derivada de la contradicción de tesis 87-2016, de que dice que en el sistema anterior se probaba y que ahora solamente hay que establecer o suponer, ¿no? Pero nunca dice qué es establecer o suponer. Nosotros vamos al diccionario y nos damos cuenta que establecer y suponer, pues es una parte muy, muy similar a lo que es probar. Quedamos en el mismo punto, pero dicen, no hay que probar. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos en la vinculación a proceso? A ver, traemos datos de prueba, aportamos datos de prueba, ya sabes, hay que verbalizar el contenido de los antecedentes de investigación, verbalizamos. Pero también podemos practicar medio de prueba. Traemos peritos, traemos testigos o declara mi defendido. ¿Y bajo qué reglas? Bajo las mismas reglas de juicio oral. Y con eso se decide. Ah, pero esto es algo distinto, dicen, que se hace en juicio oral. Oye, pero en juicio oral también se practica medio de prueba, como se practica en plazo constitucional. Y en juicio también se presenta dato de prueba, excepcionalmente. Cuando la persona fallece, cuando no se presenta el testigo por causas imputables a la persona procesada, acusada, o cuando estamos en temas de delincuencia organizada bajo algunas excepciones, también es posible verbalizar el contenido o aportar esos antecedentes de investigación por lectura. Luego entonces solamente la diferencia es la etapa, momento procesal, que es un tribunal de enjuiciamiento y es un juez de control, pero la actividad que desarrolla la parte en plazo constitucional es llevar información mediante dato de prueba o práctica de medio de prueba. Y en juicio oral, la labor que hace la defensa y el Ministerio Público es llevar información mayormente a través de la práctica de medio de prueba y excepcionalmente a través de aportación por lectura de antecedentes de investigación. ¿Cuál es la diferencia? Dicen, acá se prueba, pero allá no. Esa es una ficción jurídica entre lo que es prueba y dato de prueba. Pero en realidad la actividad que hacemos las partes en plazo constitucional y en juicio es la misma. ¿Qué es probar? ¿No? Sentís Melendo, en su obra, ¿no? De la prueba, desde 1970, si no mal recuerdo, el siglo pasado, dice, probar es llevar información al juez, punto. Y eso lo hacemos en plazo constitucional y eso lo hacemos en juicio oral. ¿Por qué decimos que no se prueba? Pues a veces por cuestiones de una mala redacción de alguna tesis, de que se transcribe la tesis algo que no
Se debió haber quedado y se asume como verdad legal el que no se prueba en plazo constitucional y que en su caso no, sí se prueba en juicio. Pero la única diferencia, creo yo, es, acá hablamos de juez de control, allá hablamos de tribunal de enjuiciamiento, que muchas veces incluso son los mismos, ¿no? Porque el juez de control también hace funciones de juez de juicio oral también. Y entonces la única diferencia es la intensidad, el estándar. El estándar que se exige en plazo constitucional, indicios razonables, y el estándar de más allá de toda duda razonable. No pocas veces el material probatorio que se aporta en plazo termina siendo el mismo para juicio. Lo único que cambia son algunas reglas, pero creo yo que es importante ahí establecer esta idea de que sí se debe de probar y que sí se prueba, y este es uno de los problemas que mayormente se da en los argumentos de los jueces y que te termina frustrando, porque dicen, acá no se necesita probar, eso es hasta juicio. O otra sacramental frase, el dolo no se prueba en vinculación a proceso, ya lo dijo la Corte en la jurisprudencia 35-2017. La comprobación del dolo es hasta juicio oral. Oye, ¿y cómo puedes tú diferenciar entre una asociación delictuosa y una delincuencia organizada sin analizar la subjetividad? ¿Cómo tú puedes vincular por un homicidio doloso, por un homicidio culposo, sin analizar la subjetividad? Entonces, a mí me parece que todos estos aspectos, todos estos argumentos que te terminan dando, es lo que te genera la frustración. Y ya ni decir, ¿no? Que dicen, hay duda, y ante la duda te quedas, porque Ante la la duda me duda vacuno. solamente beneficia hasta juicio oral, por lo tanto, ante la duda te quedas. Y por más que tú le llevas como defensor la mayor cantidad de datos de prueba y medios de prueba, no pocas veces también se termina diciendo, oye, pero fíjate que el estándar para que debe de cumplir la fiscalía es indicios razonables. Y lo cumplió porque me presentó indicios razonables. Y tú, en efecto, como defensa me presentas diversos elementos probatorios que si bien son razonables y todo lo que tú quieras decir, lo cierto es que no logran probar más allá de toda duda razonable tu versión defensiva. Y la fiscalía sí cumple con su estándar de indicios razonables y en todo caso tú debes de probar más allá de toda duda razonable o debes de probar plenamente tu versión defensiva. Y tú dices, wow, y eso es lo que te termina saliendo de la audiencia generando una total, pues frustración, ¿no? ¿Cómo te defiendes ante eso? Y es que justo, Fer, con esta última idea que estás compartiendo y también saludo en Facebook ahora Ani Madrigal, Ricardo Flores, que está en Guerrero, Shell, mi querida Lulú en Tuxtla, qué bueno que nos estás acompañando hoy, Lulú. La desmañanamos, pero aquí está Lupita García. Bueno, a todos ustedes, saludos, muchas gracias. Ayúdenos por favor a compartir la transmisión en Facebook y a compartir también aquí el cafecito. Mira, ahora veo a mi querida Carlita Zárate en Querétaro. Les mando muchos saludos. Ahora voy con los de Zoom para que no se me sientan. Esperen. Pero hay una pregunta en Facebook, Fer, que justamente la parafraseo y la resumo en este sentido. Es de Lupita Flores, a donde plantea lo siguiente. Bueno, entonces, en una audiencia inicial, a donde justamente la defensa pide plazo porque pretenderá desahogar medios de prueba, entonces, a esa defensa le están trabajando un estándar de prueba distinto y más fuerte porque le exigen desahogar medios de prueba, vaya, como dices tú, para que no se quede el imputado, y en cambio al Ministerio Público le bastan con la mención de datos de prueba. Básicamente la pregunta es si fue, cómo funciona esto así, le estarían dando entonces un estándar de prueba distinto a la defensa versus a la fiscalía por el tema del desahogo. Eh, mm, Sí, pero no. O sí. Me quedé pensando, no es tanto como una exigencia para la defensa, es una posibilidad jurídica que tiene la defensa derivado de un derecho constitucional. El plazo constitucional de 3 días o su ampliación a 6 días para que se resuelva si va a quedar o no vinculado a proceso, otorga la posibilidad a la defensa, en términos del artículo 300, del artículo 19 constitucional, a aportar datos de prueba y a practicar medios de prueba. Es decir,
Me parece que esta es una visión un tanto más garantista para la defensa, de darle la oportunidad de presentar el dato de prueba o practicar medio de prueba en términos del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al final, la Fiscalía, al justificar su solicitud de vinculación a proceso, debería, en teoría, aportar sus datos de prueba, que es la referencia o la descripción de los antecedentes de investigación que hace al juez en inmediación y contradicción, para que después la defensa decida si la situación jurídica de su defendido debidamente consensada con su representado se haga en esa audiencia en 3 días o 6 días. Si en ese momento, en 3 días o 6 días, la defensa decide que se resuelva la situación jurídica, podrá, en su caso, aportar dato de prueba, y la aportación del dato de prueba deriva de la misma carpeta de investigación respecto a información que no haya aportado el fiscal, a corregir información que presentó el fiscal que no fue bien aportada, o a complementar o corregir. Esa es la posibilidad que tiene la defensa, pero también tiene la oportunidad de aportar sus propios datos de prueba previo que haya corrido traslado a la fiscalía y al asesor en su caso, para aportar sus propios datos de prueba en esa misma audiencia, en 3 días o 6 días. Pero acá viene la variante. Cuando esté en juego el tema de la libertad personal, conforme lo dice el 314, tiene la posibilidad de poder presentar el medio de prueba, y para esto tendrá en su caso que prepararlo. Tendrá que debatir la pertinencia del medio de prueba en audiencia, en contradicción con el fiscal y el asesor, para que le admitan a práctica su medio de prueba. Y después tendrá que practicar su medio de prueba. Pensemos en un testigo, un perito. Pero ahí existe la posibilidad de que el asesor o fiscal, en contradicción, pueda hacer un contrainterrogatorio. Y entonces, acá es la práctica del medio de prueba. Esto es lo que puede hacer la defensa. Ahora, no hay una obligación como tal para la defensa el que pueda hacer la presentación como dato de prueba o medio de prueba de sus dictámenes o de sus testimonios. Es a elección de la defensa. Y esto es estrategia. ¿Qué tanto me conviene presentar estos testimonios o estos periciales como práctica probatoria llevando la audiencia? ¿O qué tanto me conviene presentarlo como dato de prueba? Eso es un punto estratégico que la defensa va a decidir en este plazo constitucional, pero no hay obligación a que lo haga de alguna u otra manera. Es a elección y por estrategia de defensa. ¿En dónde sí está la exigencia y la problemática? En qué tanto debe de aportar, ¿no? Una vez que la defensa aporta el dato de prueba o practica su medio de prueba, ahora viene el problema. ¿Cuál es, por decirlo de alguna forma, la carga procesal probatoria para la defensa para lograr que su defendido no quede vinculado a proceso? Tenemos en claro que el 316 del Código Nacional dice indicios razonables, pero ¿cuál es la carga probatoria para la defensa para lograr que no se le vincule? Y aquí es donde hay una ausencia. La ley, como tal, no señala cuál es esa carga probatoria que debe de cumplir la defensa. ¿Qué es lo que han resuelto algunos tribunales federales en interpretación de estas reglas? Si la defensa no quiere que se le vincule a proceso a su representado, hay dos criterios que uno dice, debe de justificar plenamente el hecho, y otro criterio que dice, debe de probar más allá de toda duda razonable. Y entonces acá venimos con el problema de que hay mayor exigencia para la defensa si quiere conseguir una no vinculación a proceso. ¿Cuál? El estándar de plenitud probatoria, prueba tasada. Sabemos que las plenitudes probatorias no existen más allá de la regla tasada, y más allá de toda duda razonable. Y el fiscal, indicios razonables. Aquí es donde viene el problema. Las exigencias para la defensa, pero que han sido en vía de tesis aisladas. No son jurisprudencia, afortunadamente, pero sí son tesis que han surgido de este debate, en donde entonces sí se le exige más a la defensa, pero no propiamente por la práctica o cómo presenta o practica sus informaciones. Espero haber aclarado este punto. Tremendamente bien explicado, Fer. Muchísimas gracias porque además nos ayudas a entender bien el cuándo sí, cuándo no y cómo funcionaría esta estrategia, ¿no? Esta decisión de parte de la defensa
para trabajar así pues su correspondiente teoría del caso en la audiencia inicial. ¿Cómo vas de café? ¿Cómo va ese termo? La Porque última taza. exacto, la última taza porque ya son las 9 de la mañana y de nueva cuenta quiero agradecer a las personas que pues se han sumado a este grupo de Café con Derecho. Estaba viendo que aquí en el chat una persona que no diré su nombre pero me estaba regañando que por qué hablo de café y por qué mando saludos. Señor, bienvenido al grupo de Café con Derecho. Aquí sí nos saludamos, ¿verdad, Osvaldo? ¿Verdad, Rodolfo, Ernesto? Aquí venimos en pijama, aquí hablamos de café, aquí tomamos café, así que no me ande regañando que porque mando saludos. Eso, Sonia, salud aquí, vamos a decir salud con nuestro cafecito. Sí, aquí sí nos saludamos. Entonces, aclarado esto, ya, necesito tomar café para el coraje, espérenme. Ahora, te preguntaba, Fer, que cómo vas de café. Evidentemente estamos en tiempo y me encanta que ha sido muy interesante este tema. Tenemos también el chat muy activo y no quiero dejar también de hacerte este último planteamiento para que mi querido Rodolfo Montes de Oca, quien está desde Sonora, luego no me crucifique y diga, Alma, no me pelaste con la pregunta. Me atrevo a adelantarme, Fer, y seguramente vas a decir, eso será materia de otro episodio y en otro episodio con más café. Rodolfo, creo que tendríamos que desarrollar ese punto porque el tema de estándares probatorios, para él, perdón, luego podríamos traer a Fer y platicar del estándar en momento de juicio oral, cuando se va a condenar a una persona. Por ejemplo, también se habla ahora, ¿no, Fer? De estándar de prueba, cómo funciona para el procedimiento abreviado, para el sobreseimiento, pero la inquietud de Rodolfo Montes de Oca es cómo funciona entonces el estándar de prueba para las medidas cautelares. Porque entiendo yo, querido Rodolfo, parafraseándote si me lo permites y también a nuestro público, pues mucho sí de la preocupación tal cual tú nos has compartido, Fer, es, oye, pues es que si me vinculan a proceso al cliente, le van a poner prisión preventiva. O traemos también un relajo con la imposición de medidas cautelares, porque otra vez, injustificadamente para todo sospecho que hay riesgos procesales y prisiones. O es oficiosa o es o es justificada, pseudo justificada, pero toma tu prisión, ¿no? Y todos ahorita diciendo, sí, Dios. Sobre ese planteamiento y para que nos respondas en esta última tacita de café, Fer, el estándar es distinto para la medida cautelar que para la vinculación a proceso, o es el mismo, o cómo estamos jugando al respecto para que le contestemos a Rodolfo y luego no haya queja, Rodolfo. No, nunca te quejas, pero ya sabes que bromeo. Fer, por favor. Bueno, es una pregunta, me parece más compleja que el tema del estándar probatorio para la vinculación a proceso. En los países de Latinoamérica distintos a México, por supuesto, el tema de la medida cautelar viene analizado en la decisión de imposición de la medida cautelar y en la mayoría de las decisiones de la Corte Interamericana sí se señala que se debe de justificar primeramente los requisitos materiales, hecho delictivo y probable intervención, o como le queramos llamar, probable delito, delito, como le queramos llamar, pero también la intervención, probable culpabilidad. Nosotros lo tenemos como el hecho que la ley señala como delito y probable intervención. Eso nosotros no analizamos en medida cautelar como lo hacen los demás países y por eso la Corte Interamericana se refiere a estos dos requisitos materiales y necesidad de cautela. Nosotros lo analizamos y superamos en el auto de vinculación a proceso, pero después viene, en otros países lo hacen después de justificar los requisitos materiales, justifican la necesidad de cautela en la misma decisión. Nosotros no, nosotros lo tenemos separado. En el auto de vinculación a proceso, requisitos materiales y después nosotros analizamos en el tema que tiene que ver con la necesidad de cautela. Por eso muchos dicen que la audiencia de vinculación a proceso no sirve, que es un rezago del sistema tradicional y muchas cosas que a mí me parece que no se diferencia entre la decisión de vinculación a proceso y plazo constitucional. Son cosas totalmente distintas,
pero el auto de vinculación a proceso a mí me parece que cumple una función tremendamente garantista, porque incluso si eliminamos el auto de vinculación a proceso, no podemos, por disposición convencional, tendríamos que trasladar el análisis en la necesidad de cautela y analizar también requisitos materiales por compromiso internacional. Vaya, no hay de otra. Se eliminaría el tema del plazo constitucional, eso sí, y solamente se debatiría elementos materiales cuando se pida prisión preventiva solamente, y ahí creo que me parece adecuado, hasta en tanto no se modifique adecuadamente nuestra ley, entonces nosotros tenemos que justificar la necesidad de cautela en una audiencia separada a la de la vinculación a proceso. Ahora, el problema de la necesidad de cautela tal cual en la práctica se hace es que primeramente tenemos que justificar que existe un riesgo, ¿no? Un riesgo hacia la víctima, un riesgo hacia los testigos, la comunidad, un riesgo para que desaparezca prueba o un riesgo de que se sustraiga. Esto se le conoce con el nombre de fines legítimos. Nosotros hemos venido trabajando el análisis de la imposición de las medidas cautelares a través de este test de proporcionalidad, que se divide en cuatro elementos. Establecer esos fines legítimos, y estos fines legítimos, tal cual aparecen en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, discrepan de los fines legítimos que nuestra Corte Interamericana ha definido, ¿no? Porque en nuestro Código Nacional hay más de los que la Corte Interamericana ha precisado. En cualquier caso, se tiene que justificar de alguna manera la existencia del fin legítimo. Eh, Después de esto, pensemos en la necesidad de justificar que el proceso no se pueda realizar por peligro o riesgo de sustracción. Entonces, el fin legítimo, diríamos, la necesidad de que el proceso se lleve a cabo, ¿no? Ante el riesgo de que se sustraiga la acción de la justicia. Mi fin legítimo está plenamente establecido. Pero después hay que verificar si realmente hay necesidad de la medida. ¿Y cuándo se puede argumentar que hay una necesidad de la medida? Precisamente cuando tenga que justificarse precisamente la imposición ante un riesgo. ¿Y cuándo hay justificación para hablar de un riesgo? ¿Cuándo hay un riesgo de que se sustraiga? Bueno, acá tenemos dos problemas. El primero es que estamos ante un hecho futuro. ¿Qué probabilidad existe de que si la persona sale del lugar en donde se encuentra interno o no le aplico yo la prisión preventiva, él se sustraiga, se fugue, como vulgarmente se dice? No, el riesgo es más o menos alto, ¿no? Y acá entra el problema de los análisis de riesgos, que no son vinculantes para los jueces, pero que es un elemento de juicio para poder establecer este análisis de riesgo. Pero nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales a la par también establece algunos elementos que el juez puede considerar para poder dejar sentado que hoy día existe un riesgo, como lo es el tema de los arraigos, si tiene casa, domicilio, si tiene trabajo, si tiene familia, y bajo estos hechos tipos podemos nosotros pronosticar un riesgo más o menos alto. El primer problema que tenemos es cuándo podemos decir que cada hecho tipo, es decir, si tiene trabajo, si tiene domicilio, si está comprobado que tiene familia, que le dé un arraigo, si tiene lazos en la comunidad, está probado o no. Ahí tenemos un problema de comprobación. Y entonces la pregunta ahí es, ¿cuándo podemos justificar que está o no corroborado cada uno de estos hechos tipo? Es decir, el arraigo con la comunidad, el trabajo, la casa, la familia. Ese es un primer problema de corroboración y por lo tanto, de alguna forma nos lleva al problema del estándar. ¿Cuándo puedo dar por sentado que haya información suficiente para justificar que la persona tiene lazos en la comunidad, tiene casa, tiene domicilio, o cuando la persona tiene muchas casas, cuál es la seguridad de que hay una sola casa en donde él habita? Este es un primer problema. Una vez que yo establezco la corroboración de estos hechos tipo, ahora yo tengo que pronosticar si en un futuro esto me permite justificar la existencia de un riesgo. Y aquí nos enfrentamos con un problema.
porque tenemos que pronosticar que en un futuro puede o no puede fugarse. Y entonces nosotros estamos acostumbrados a trabajar con hechos pasados, con los estándares probatorios, porque con los estándares probatorios nosotros lo que buscamos es corroborar la existencia de hechos acontecidos en algún momento de nuestra realidad. Y estos hechos dejaron ciertas secuelas, ¿vale? Y estas secuelas, que son la información que vamos recabando, es lo que nos va a permitir nosotros el poder configurar o reconstruir si esos hechos pasaron o no. El problema ahora es al revés, porque a partir de estos hechos tipo, yo tengo que pronosticar hechos futuros, es decir, de que en un futuro él se va a fugar. ¿Y cómo maneja aquí el concepto de verdad o qué tipo de concepto podemos nosotros utilizar para pronosticar ese hecho futuro? Y entonces aquí se habla de riesgos, de sustracción, pero cuando está corroborada la existencia de un riesgo racionalmente. Primero. Segundo, ¿cuál debería de ser el estándar probatorio para poder justificar que en un futuro este hecho va a acontecer? Y aquí me parece que el estándar debe de jugar un papel más exigente, porque en un primer momento tú ya aplicaste un estándar más bajo para los elementos hecho delictivo y probable intervención. Pero aquí tú estás debatiendo la excepcionalidad de la aplicación de la prisión preventiva y por lo tanto tú deberías de incrementar esta exigencia probatoria para tratar de decir que puede fugarse, porque juegan otros papeles, presunción de inocencia y otras cosas, para poder elevar el estándar. No hay uno definido, hay algunas tesis que hablan de una alta probabilidad de la existencia de este riesgo de sustracción a la acción de la justicia, solamente. Pero entonces este elemento de los estándares, tanto para justificar los hechos tipo de los arraigos y la existencia de un pronóstico de sustracción o de cualquier afectación a un fin legítimo, tiene que justificar la necesidad. Primer problema. Y después viene otro problema, el poder justificar la idoneidad. ¿Cuál de todas las medidas cautelares que establece el 155 es la idónea? Y aquí viene un problema. ¿Quién tiene la carga para demostrar que la prisión preventiva es la única vía idónea para poder contener ese riesgo? Algunos jueces me hacían mucho este argumento, Alma. Decían, es que aquí no hay de otra. La mejor medida cautelar para contener cualquier tipo de riesgo es la prisión preventiva. Y yo decía, bueno, eh, ¿qué pasa con aquellas personas que pueden delinquir a través de terceros? El hecho de que las personas estén en prisión preventiva no asegura que no se cometan delitos. Tanto es así que al interior de las prisiones delinquen. Tanto es así que está corroborado que las personas que están en prisiones muchas veces delincan a través de otros aparatos ajenos a este encierro. Eso me parece que no es del todo cierto. Por lo tanto, entonces tendríamos que establecer cuál es la idoneidad en la medida, si la prisión preventiva, el arraigo domiciliario, el brazalete, y esto me parece que también exige carga probatoria, y esto casi nunca se exige. La Corte Interamericana y la Corte Mexicana han establecido que esto es carga para el fiscal, pero esto casi nunca se exige y no se pide y se justifica meramente argumentativamente, la idoneidad. Y luego viene finalmente el establecer este estudio de proporcionalidad en sentido estricto. ¿Cuál de estas medidas, si la escogida es racionalmente proporcional a la afectación a la libertad para preservar el riesgo de que no afectes tú una prueba? Para asegurar que tú no vas a afectar la prueba, te voy a mantener en prisión preventiva afectando tu libertad. ¿Realmente hay una proporcionalidad en sentido estricto? Entonces, me parece que el tema de los estándares probatorios tienen que ver con justificar la necesidad a través de un riesgo y a través de la idoneidad de la medida, en donde poco hay en estudio. Hay algunos estudios de alguna forma teóricos, pero me parece que los estándares probatorios en el tema de medidas cautelares es un tema en el que se tiene que trabajar mucho todavía. Oye, Fer, qué buena respuesta. Muchísimas gracias además por la amplitud con la cual justificas esta posición también. Mira, Rodolfo, qué regalo tuviste ahí en cuanto a esto y que como se los prometía a ustedes o se los afirmaba,
te dejaría la invitación abierta, Fer, para que más adelante podamos seguir con más café platicando de estas cuestiones, porque ya sería como en otro escenario, ¿no? De esto relacionado a medidas cautelares. Me hiciste recordar, Fer, eh, amigo en común, Jeffrey de Costa Rica, él tiene un artículo, lo voy a buscar al ratito y se los compartimos en el grupo de WhatsApp, a donde justamente habla un poco de estas cuestiones de estándares y prisión, ¿no? Él tiene algo, recuerdo haberlo leído con algo sobre prisión, y me haces recordar también a otro amigo que actualmente hace estancia doctoral en Girona y que trae una línea de estudios sobre hechos futuros. Y tal cual, el problema que tú nos compartes de, a ver, si ya de por sí es difícil la justificación de estas decisiones con algo pasado, ahora imagínense con la cuestión de hechos futuros, cómo tiene que ver con estas, digamos, probabilidades de fuga. Entonces, vamos a compartir también ahí material para que estudiemos al respecto, ¿sale? Y pues Fer, muchísimas gracias por compartir este cafecito, qué rico. Y yo de verdad quiero agradecerles a toda esta comunidad de Café con Derecho que cada vez engrosamos más en las filas, porque en lunes de puente, ¿ok? Estamos más de 200 personas conectadas y además intenciando con números de registros y que con el artículo y todas estas cosas, que pues bueno, la cafeína da este efecto también, la cafeína, el tema y el invitado para hablar de estas cuestiones. Antes de despedirnos, quiero, ya conoces porque tú eres de casa de Indecag, pero quiero dar micrófono también a mi querida Cris, que ya está por aquí conectada, porque tenemos anuncio importante para todos y te vamos a hacer una invitación, Fer, que ahora también Cris me ayudará para con ello. En lo que le habilitamos, porfa, Adrián, habilitamos micrófono para Cris. Saludo y agradezco. Me encanta Ernesto con corbata aquí como de fiestas patrias y la camisa. Eso, Ernesto, gracias. A don Pedro Chávez que nos dice salud con su tacita de café. Eso, don Pedro, qué gusto. A mi querida Gaby Ruiz que está por ahí, Joana, a Livni, no diré nombres, pero los que se conectaron en pijama. Amo ese mood. De eso se trata Café con Derecho, que vengan en pijama y con café a aprender de estos temas. Y ya no puedo mencionar a todos. ¿Qué onda, Cris? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, de verdad, qué gusto escucharte, Fernando, qué gusto que estés de regreso otra vez en Indecac, te hemos visto mucho. Y le decía Alma, yo no soy penalista y ustedes lo saben, pero ahorita escuchándote, híjole, qué interesante charla, de verdad, qué gusto. Le dije, Alma, es que tiene que estar Fernando en el seminario final de este año. Tienes que estar, Fernando, porque además ya te pusimos. Muchas Ahorita puse a todo gracias. el mundo a Hola, ¿qué tal, trabajar y les Cris? dije, sí o sí, tiene que estar Fernando Allende en este gran seminario, créanme, y hoy me complace mucho verlos a todos conectados, como dice Alma, de verdad, qué padre comunidad ha estado haciendo Alma con este gran programa de Café con Derecho. Sí o no, es un super programa, 8 de la mañana todos y en donde estemos, a donde vayamos, nos va acompañando. El otro día estaba yo ahí intentando hacer un poco de ejercicio y la estaba escuchando con el tema de los niños, con la esposa Alejandra, y dice uno, de verdad que cómo sirven estas transmisiones. De verdad, Alma, felicidades. Estás haciendo un súper programa, creo que ya todo mundo espera los lunes y los jueves 8 de la mañana, porque aparte de que trae unos super temas, trae unos super invitados. ¿Y qué creen? Dice, exacto, estoy aún en la cama, sí, o sea, no importa, va uno manejando, estás en la caminadora, estás en donde sea y estás escuchando un programa tan interesante desde temprano y se agradece que Alma se pare desde antes de las 8 en lo que se prepara todo el tema, la gente, Adrián, que siempre está en el... Y yo creí que hoy ibas a suspender el programa y todos ustedes, qué bárbaros. Y quiero compartirles algo que está organizando mi querida Alma, si me ayudan a proyectarlo, un seminario final. Y ni modo, Fernando, yo ya te puse ahí, ya nada más te vas a tener que cuadrar fecha con Alma. Ayúdenme a ponerlo, ¿por qué me lo quitan? De verdad, se viene un seminario especializado en proceso penal para cerrar el año
se lució ahora sí con todos los ponentes que tenemos en este. ¿Me ayudan a proyectarlo, Adrián? Van a tener ustedes, fíjense, Ahí vamos. Bárbara, porque van a tener ustedes 27 ponencias que vamos a arrancar. O sea, imagínense, híjole, ustedes díganme quién de los que no están en este cartel nos toca su tema. O sea, vamos a tener el 3 de octubre la apertura a este gran seminario con mi querida doctora Verónica Román Quirós, viernes 3 de octubre, objetivos procesales éticos y derechos. Iselda Castro. Roberto Pozán, todos, Fernando Allende, que ya está ahí, los mejores del país, y me atrevo a decirlo así, del país, van a estar especializados en procesos. Creo que hay un problema de conexión con mi querida Cris. Sí. Pero bueno, les cuento ahora. En este seminario hemos No sé preparado, tiene o ustedes si se corta. Sí, Cris, es tu problema de conexión. Sabemos que estás conectada desde Islas Maldivas y el Wi-Fi está fallando, te fuiste de puente y por eso el Wi-Fi allá no Dios conecta. te oyera, ando en branja. Anda en Ibiza, por eso. Sí, te oiga, Fercito. Sí, falló tu conexión, Cris. Lo último no pudimos escucharlo claramente, por eso me atrevía a retomar acá esta cuestión. Fíjense que me he dado la tarea de contactar a nuestros queridos ponentes, los buenazos, los favoritos, los exclusivos. En el caso de Fer, que nos acompaña para distintos cursos, he tenido el tremendo gusto de organizar algunos cursos justamente de temas probatorios aquí con INDECAG y evidentemente Fer ha estado con nosotros. Yo siempre que puedo recomendar a algún ponente fregonazo, pues tiene que ser Fernando Allende en la lista. Fer también como forma parte de nuestro exclusivo claustro docente, porque además de algo que presume mucho mi querida Cris y que tiene tremendo mérito, es que nuestros docentes, nuestras docentes, combinan perfectamente la parte académica, la parte teórica con la práctica. Fer ha sido defensor, aparte de público o privado, olvidemos, digamos, este ramo o este apellido, pero ha sido defensor toda la vida. Recuerdo muy bien, Fer, alguna plática que tuvimos en la que tú me decías, es que yo no me veo de otra cosa más que de defensor. Te apasiona mucho ser defensor y justamente, pues bueno, todos esos años y años, esas décadas de experiencia en audiencia, esas horas audiencia, él nos la puede compartir durante clase. Y pues bueno, les invitamos a este seminario especializado porque es introductorio a la maestría en proceso penal acusatorio. Para quienes de ustedes ya tienen la maestría, no se preocupen, pueden tomar el seminario porque vamos a ver temas bien particulares. Pero Cris, otra de las fortunas, yo les cuento esta parte de tienen a los mejores ponentes, tenemos unos super temas que esa ha sido mi parte, digamos, ¿no? De planeación, pero tú tienes que contarles la tremenda buena noticia que es el tema del costo, o sea, porque hay una inversión chiquititita para que puedan participar en este seminario. ¿No? El Wi-Fi en Maldivas no jala. A ver, Cris, ¿y ya te podemos escuchar? A ver, ¿ya me escuchan? Creo que ya. Te pongo de nuevo el flyer y cuéntanos sobre el costo, por favor. Así es. A ver, si no se me corta. Ahí estás, creo que ahí estás. A ver, Adrián, me conecté con el otro equipo para ver si no se corta. A ver, mejor es que... ¿Ahí me escucho, Alma? Sí, sí te escuchas.
Ok, miren, son 27 ponentes mejores que consideramos del país y de verdad van a ser 100 lugares, un costo de 39 pesos. O sea, aprovecha este costo promocional de esas. ¿Le escribiste? No se escucha, maestra Alma. Ya se nos fue, se terminó la conexión, pero bueno. Tienen nuestros números de WhatsApp, pueden contactarnos para inscribirse ya a este gran seminario y que mi querido Fer, ya sabes que somos bien aceleradas e intensas y todo, ya te estaré buscando para cuadrar fechas y por demás detalles, pero bienvenido a tu casa, a Indecaj. Bienvenido a Café con Derecho, porque ya te estaremos poniendo otra ollita de café para platicar los otros temas que se quedaron en el tintero y que pues bueno, te escuchamos, Fer, para que si gustas despedirte de la audiencia, para que nos des, no sé, tu último comentario en lo que hacemos este último sorbito de café con derecho. No, pues agradecerte, amiga Alma, por tu amable invitación, agradecer también a la maestra Cris por su invitación y por supuesto, pues cuenta conmigo. Siempre es un gusto y muchas felicidades por tu programa. Es muy buena la dinámica, muy buena el formato, toda la narrativa que manejas. Muchas gracias a tu auditorio por estar presente, por desmañanarse y pues bueno, siempre va a ser un gusto, así que cuenta conmigo. También felicitarte, yo sé que eres una persona muy capacitada, eres una persona que le dedica a estudiar y le gusta invertir a la educación, por supuesto. Así que pues un gusto estar aquí con ustedes. Ay, muchísimas gracias, Fer, de verdad te aprecio mucho, tienes mi reconocimiento, mi cariño, mi agradecimiento como persona y como experto además en este tema. Entonces, pues ha llegado la hora de dar el último sorbo a la taza de café para cerrar este episodio de Café con Derecho. Y ahora sí, si gustan, dar por iniciados nuestros festejos patrios e intercambiar la taza de café por una cervecita con pozole o a ver qué se puede más al ratito. Mira, amo cuando todos enseñan la taza y hacemos este salucita de café con derecho, taza, termo, lo que ustedes gusten. Me encanta de verdad y estoy muy agradecida con ustedes por la comunidad tan bonita que se está haciendo. Nos vemos este jueves, ¿de acuerdo? Este jueves, 8 de la mañana, en Café con Derecho, un shot extra de aprendizaje jurídico. Gracias a todos, pásenla bonito, hasta pronto. Bye.